lo anuncié hace un momento, el comisionado Joel Salas. Joel está despidiéndose de su encargo como comisionado en el INAI. Y yo decía, en esos últimos momentos le ha pasado cuando usted se está despidiendo, es cuando se le ocurren las mejores ideas, cuando tiene el mejor balance, y justamente le he pedido para que lo comparta hoy aquí con nosotros. Joel, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Ricardo. ¿Ya no nos podemos saludar o todavía? Pues tú dices si así con el coronavirus o de qué manera. ¿Has visto cómo los niños chinos se saludan con los pies? No. ¿No? No, habría que poner ahora sí, atención a así, ello. ese es el saludo en muy China. bien, bueno. ¿No? Hay Nada que innovar, más. entonces un saludo transparente. Oye, te veo ligero de equipaje, te está sentando bien a dejarle a enorme responsabilidad que pesazo tú. Si alguien dice que tener cargos públicos de alta responsabilidad es como cuando traes zapatos nuevos y que te aprietan un poco los pies. Cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos, pues ya sientes una zona de confort. Entonces, así me encuentro ahorita y muy contento, Ricardo, de poder cerrar prácticamente cumpliendo con el horizonte temporal que nos trazamos y los objetivos que nos trazamos cuando el Senado nos dio la confianza de ser comisionados del INAI. Yo lamento mucho que en México los funcionarios no tengan la costumbre que tienen en otros países de escribir libros de memoria cuando dejan el cargo. Vamos a poner que este es un libro de memoria y casi escrito en primera persona. Tú tienes características muy particulares de tu gestión. Abanderaste temas que nunca fueron de mayoría ahí, o pocas veces en el instituto. Te centraste en 2 o 3 temas que los defendiste fuerte. Recuerdo, por ejemplo, todo el tema de los créditos fiscales, que es uno de los grandes. El tema Pegasus lo metiste. Y eso te dio como presencia pública, pero al mismo tiempo confrontación permanente con tus pares, incluso hacia afuera. Este rasgo que imprimió tu mandato, ¿cómo lo observas hoy? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? Bueno, que el Senado justo nos dio un mandato claramente definido, que es garantizar 2 derechos. Hablas del acceso a la información y el de la protección de datos personales. Y visto hacia atrás, pues me siento muy contento con las decisiones que tomamos. Es decir, decirle que no a un presidente, decirle que no al Senado, que es quien te eligió, no es fácil. Sin embargo, tú estás ahí con una misión muy clara y muy específica. Y luego, con el paso del tiempo, resulta ser que eso, que en algún momento fue polémico, la mayoría cambió de parecer y esa información terminó abriéndose. A lo largo de mi corta experiencia en el sector público, creo que me he preocupado por tener 2 principios: la coherencia y la consistencia. Hoy que estoy por concluir, me siento muy contento porque creo que esos rasgos a lo largo de estos 6 años se mantuvieron. A ver, vamos a pensar en los expedientes más complicados que te tocaron. A ver, de los créditos fiscales, voy a recordarle al auditorio, pues hay muchas empresas en este país que pues no pagaban impuestos porque se los condonaron, porque eran incobrables, y pues eso pasa en todos los países, pero esa información era oculta. Entonces llegaron y les pidieron al INAI que entregaran esa información y bueno, durante un sexenio eso fue un desastre. A ti te tocó convencer casi voto por voto de liberar esos materiales. No fue exactamente así, es decir, ya había resoluciones previas del propio IFAI en donde se dijo que la información se tenía que abrir. El Pleno ahí sí fue muy consistente, se pronunció por la apertura. Lo que nos tocó a nosotros un poco hacer fue que esa agenda tuviera una proactividad para que se vencieran los procedimientos en el Poder Judicial y una organización de la sociedad civil como lo es Fundar, que tuvo el litigio durante 15 años y en este momento de esta administración, el SAT, hicimos que hubiera posturas convergentes, se acelerara el proceso de notificaciones y finalmente, en efecto, se hiciera pública esa información. Pero eso me lleva a otro tema que efectivamente abanderé a lo largo de estos 6 años, como lo fue Gobierno Abierto. Ese fue un puro ejercicio de Gobierno Abierto, las resoluciones del INAI ya estaban ahí. Hablas de Gobierno Abierto, cuéntanos un poco al público. Es una definición bien grandota. Pues mira, tuvimos oportunidad de comentarlo contigo en varias ocasiones en otros espacios. Gobierno abierto es quitarle el monopolio de la definición de los problemas públicos y de la solución a las autoridades. Entonces ahí... O sea, gobernamos todos. Gobernamos todos, hacemos uso de la información todos y con la información nos empoderamos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Campeche, en donde es un gran productor de pulpo, se hizo un compromiso para que las autoridades ayudaran a estandarizar procesos que le dieran una calidad
calidad al pulpo que antes el pulpo de Campeche no tenía, y eso subió el precio de los productores de pulpo en Campeche. En Durango había un gran problema, Durango capital, de contaminación. La sociedad duranguense se sentó en la mesa de gobierno abierto local y definió que las ladrilleras tenían que irse porque había una gran contaminación en términos de atmósfera, pero también una gran contaminación en términos del agua hacia abajo. Y se puso un compromiso para que las ladrilleras se fueran fuera de la ciudad. Y así tenemos en términos de perspectiva de géneros, de defensas de derechos, como lo es la educación, la salud. Hoy tenemos más de 131 compromisos y hoy gobierno abierto está transformando vidas. Otro tema que te fue importante es que tiene que ver con el otro apellido del INAI, es el tema de protección de datos, fue el tema del espionaje. O sea, el Pegasus, malware, virus electrónico, ¿no? Que sirvió para espiarlos a muchos, supongo que a ti también. A mí me acorte, y hablamos de tu papel justamente en el combate del Pegasus. Estamos con Joel Salas, comisionado todavía del INAI. Regresamos un momento, no se vaya. Estoy con Joel Salas, aquí en La Octava, 88.1 de Radio Centro. Joel, el tema Pegasus, ¿no? Pareciera que ya se olvidó. Y pues la verdad sí fue un asunto escandaloso que el gobierno utilizara un software que era exclusivamente para cuestiones de inteligencia y se los acabara sembrando a luchadores de derechos humanos, activistas con el tema de la alimentación saludable, muy probablemente funcionarios públicos, periodistas. Y tú ahí te metiste de cabeza con el tema Pegasus. ¿Dónde está hoy? ¿Cómo ocurrió esa historia? Yo te diría que sigue siendo escandaloso, porque el caso no se ha resuelto. Es decir, muy rápidamente, mayo, febrero del 2017, sale un reportaje del New York Times en donde se demuestra que una de las personas que trabajó en un compromiso de gobierno abierto para pasar lo que ya está por salir, el etiquetado en los productos. Ya viste que hasta los amparos corren, pero se paró, pero bueno, esperemos que salga. Lo invaden para saber qué es lo que hace. Y a partir de ahí salen una serie... Le siembra el malware a Alejandro Calvillo. Alejandro Calvillo, y luego nos enteramos de periodistas, defensores de derechos humanos. Juan Pardinas, que hoy está en Reforma. Carmen Aristegui, Salvador Camarena, en fin, múltiples. Mario Patrón, del PRO. Centro PRODECH, múltiples actores. ¿Qué hace sociedad civil? Se sale del ejercicio de gobierno abierto porque dice, perdimos la confianza, no podemos estar sentados en una misma mesa y por otro lado que el gobierno nos esté espiando. En el INAI hacemos una indagatoria y una investigación. ¿Qué averiguan? Ver si se generó la vulneración de los datos personales o no. ¿No? O sea, a ver, ese malware lo tenía el CISEN y lo tenía la Procuraduría General de la República. Entonces, de los únicos que nosotros logramos probar que se habían erogado recursos públicos fue la PGR. La PGR sí compró el Pegasus. Sí compró. Tomás Herón, concretamente, de la ICE compró. Compró el Pegasus y originalmente decían que solo para una exhibición y que se iba a ejecutar a lo largo de 2014. Después nos dimos cuenta que se siguió comprando licencias y para no hacer la historia muy larga, terminamos interponiendo denuncia penal contra quien resultara responsable de habernos ocultado información porque dijeron que solamente había sido una compra en el 2014 y nos dimos cuenta que sí se había generado vulneración a datos personales. Al día de hoy no sabemos absolutamente nada de lo que ha hecho la Fiscalía por los hechos que se cometieron cuando todavía era Procuraduría General de la República. Tomás Herón era el director de la Agencia de Investigación Criminal. Él es el que compra esa licencia, por cierto, en 14, que es cuando ocurre Ayotzinapa, y quiere decir que en 15 y en 16, desde esa oficina estuvieron utilizando. Les escondieron la información. Ustedes demandan a quien resulte responsable, pues tendría que ser Tomás Herón. Y la actual Fiscalía General no ha hecho nada. Ni la denuncia en términos de protección de datos personales, ni la denuncia en términos penales contra quien hubiese ocultado esa información. Entonces, ¿de qué sirve que ustedes hagan investigación? Pues si se gastaron recursos públicos para hacer esa investigación para que luego se tire a la basura. Ese es uno de los problemas que tenemos ahorita para cerrar bien ese expediente. Una de las condiciones que puso sociedad civil para regresar a la mesa fue justamente poder establecer una ruta que permitiera esclarecer completamente los hechos de Pegasus y dos, generar garantías de no repetición. Convocamos a la Fiscalía General de la República para que participara dentro de este trabajo el Comité Coordinador, que es la Secretaría de la Función Pública,
el INAI y las organizaciones de la sociedad civil, y por el momento no tenemos No va a respuesta. suceder nada. No tenemos por el momento respuesta, y sí es una deuda que tiene el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque febrero de este año salió que WhatsApp interpuso una denuncia contra la empresa que tiene Pegasus porque hubo infectaciones de WhatsApp en múltiples países del mundo. Y en el caso de México hubo más de 1,250 afectaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Pegasus sigue activo en México. Se sigue utilizando. Bueno, yo voy a hacer especular, tú no tienes por qué asentir, pero muchas de estas personas a las que te refieres han sido señaladas como pues, del lado conservador o sociedad civil que no ayuda mucho. O sea, la Cuarta Transformación no es simpatizante pues, de estos investigados. Y lo mismo pasa con el INAI. O sea, en el arranque de la Cuarta Transformación, el INAI es visto como un organismo caro, fifí, hay que decirlo, que no sirve para mucho, en fin. ¿Cómo está hoy esa relación con la Secretaría de la Función Pública, con el Presidente de la República? Ahora que te vas, ¿cómo haces tú el balance? Yo creo que hay un balance positivo. Finalmente fue con la Secretaría de la Función Pública que restablecimos el ejercicio federal de gobierno abierto, porque estaba parado. Con la administración anterior quedó completamente bloqueado. Hemos lanzado múltiples iniciativas con la Secretaría de la Función Pública y yo creo que al inicio de la administración sí hubo una especie de afronta con algunas decisiones que en su momento tomó el INAI. Por ejemplo, en un primer momento no se abrió la averiguación de Odebrecht. Ahí tiene razón el titular del Ejecutivo cuando dice que el INAI no abrió Odebrecht en un primer momento. Luego ya se abrió. Estas son de las votaciones que tú dices que en donde éramos minoritarios. O sea, tú votaste por abrir Odebrecht y te quedaste en minoría. 6-1. 6-1. En un primer momento. No, pues ¿cómo no te vas a molestar? Y luego ya ahora... Y ya después, en octubre del 2018, antes de que tomara posesión el actual presidente, la mayoría se generó por la apertura de Odebrecht. Entonces, yo creo que dentro de la retórica del Ejecutivo Federal estaba como una nueva relación, tanto con los otros poderes como con los entes autónomos. Y yo sí creo que es momento de discutir si las promesas de la reforma constitucional de 2014 y la ley general, a 5 años de su implementación, si se cumplieron o no. Y yo lo que percibo hoy, y lo he dicho en distintas ocasiones, es que en las obligaciones de transparencia le generamos una gran carga a todas las instituciones del Estado mexicano y que esa información hoy está siendo poco consultada. Entonces, tienes un gobierno que cambia la política social, que cambia la política en proyectos de infraestructura, que hace múltiples cambios y hoy lo que quiere la gente es qué está pasando con esos programas sociales, qué está pasando con los proyectos de inversión. Entonces hay una cantidad enorme, más el estilo personal de comunicar del presidente. Hay una cantidad de solicitudes de información que las instituciones están tratando de responder y al mismo tiempo la tienes saturadas cargando información cada 3 meses de las obligaciones de transparencia. Entonces yo creo que vale la pena pensar si no es momento de debatir la necesidad de compactar las obligaciones de transparencia. Es que es muy larga la lista, ¿verdad? Y son 200 prácticamente. Y abrir al interior de las instituciones capacidad para que se dediquen a abastecer de manera proactiva las demandas de información que hoy existen en la sociedad. A ver, lo estás diciendo muy rápido, a ver si entendí bien. El cambio de políticas ha hecho que crezca la demanda de información. Así es. Y no se están dando abasto ni las oficinas de administración pública federal, ni ustedes. Nosotros todavía sí, pero muy pronto puede ser que estemos desbordados. Hemos tenido un crecimiento en algunas instituciones de un 500% de los recursos de revisión. Hoy ya no vamos a hacer verificaciones de cada, lo que le llamamos sujeto obligado. Hoy van a ser verificaciones aleatorias del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Pues ahí te dice que algo está sucediendo, que el modelo no fue efectivo, porque la premisa era simple. A mayor información que tú le des a la ciudadanía, menos incentivos para que hagan solicitudes de información, porque en un clic van a consultar la información. Claro. Hoy, con el cambio de gobierno y con el cambio en las políticas públicas, hay más demanda de información de la sociedad
para saber qué está pasando, a qué programas sociales tienen derechos, cómo van los proyectos de infraestructura. Se me acaba el tiempo y tocaste el hueso. ¿Hacia dónde tendría que ver una nueva reforma? Si yo te dijera, a ver, ¿qué aprendimos de 14 a 20, o sea, en estos 6 años? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos? Dices reducir el número de obligaciones. Yo creo que con gobierno abierto no habría necesidad de reducirlas, te obligas a publicarlas. Pero, ¿dónde harías el cambio? Ahí, en primera instancia, quitarle cargas a las instituciones públicas. Obligarlas a que suban la información y la hagan pública ya. Sí, pero es que ahorita tienes obligaciones de transparencia de temas que la sociedad no le importa esa información. Y las instituciones están poniendo sus recursos físicos, materiales y humanos para subir esa información. Entonces ya te diste cuenta que ahí no están las necesidades de información. La gente quiere saber cómo está su escuela, cómo está su clínica, por qué no tienen acceso al agua, cómo pueden mejorar los trámites y servicios y cómo está el tema de la inseguridad. Hay que centrarnos a que las instituciones publiquen de manera proactiva esa información, pero para ello necesitas liberarlas de las cargas que hoy tienen para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Ok. Estábamos discutiendo en ese momento con John Ackerman la posibilidad o no de que los futuros consejeros pues tengan filias o no partidistas. La verdad es que estos vetos cruzados pues hicieron que hubiera comisionados que tenían vinculación con partidos, ¿no? El caso de la expresidenta, que acabó yéndose candidata a diputada del PRI, no sea nada más, del INAI al PRI, o sea, digo, más que eso. ¿Cómo hacer para que ahora que te vas, quien te va a sustituir no resulte afín a un partido político o ya renunciamos? A ver, las afinidades no son malas per se. El tema de fondo es cómo se comporta la persona cuando ya llega a la institución. Y la institución está ahí no para ser amigos, sino para garantizarle a la sociedad los dos derechos. Entonces yo lo que creo es que se requiere de un perfil que tenga capacidad probada de que ha ejercido sus funciones en donde esté, que sepa, con plena autonomía y con independencia. Pero también se requiere un perfil que tenga capacidad de generar consensos y de hacer política. Porque creo que ante el cambio de gobierno en el ámbito federal y este escenario que tú describías, es necesario que hoy desde el INAI se demuestre cómo la transparencia puede ser un vehículo sumamente útil para los proyectos que está lanzando este gobierno. Pues Alas, públicamente te agradezco en tanto que ciudadano por el desempeño que tuviste en el INAI. Yo sí creo que hay funcionarios que sirven como ejemplo a seguir. Y después de seguir tu trayectoria, no es por amistad, no es objetivo, hiciste un trabajo estupendo. Supiste vivir en la minoría y soportarla. Y supiste tomar las causas que valían la pena. Así que déjame darte un abrazo aquí. Y ojalá y en lo que siga la vida sea generosa contigo. Por lo pronto estos micrófonos están abiertos. Te agradezco mucho y eres demasiado generoso con tus palabras, Ricardo. ¡Nos vamos!